Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es DTV El Resumen. En esta hora de información te vamos a estar contando los títulos más importantes de todo lo que sucede en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, pero por supuesto no estoy sola. Estoy muy bien acompañada con mi compañera Maya Kersen. Ahí va, Sofi, ¿cómo estás? Bueno, estamos preparadísimas para la jornada del día de hoy y contarles a la audiencia todas las novedades parlamentarias de la fecha. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Exactamente, May. Como siempre, vamos a arrancar con los títulos más importantes del día de hoy. Sergio Massa destacó que 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar ganancias. El titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la nueva ley de ganancias, que eleva el piso a 150.000 pesos, es un gran alivio fiscal también para los jubilados y jubiladas. De los 10.000 millones de pesos de devolución en abril, 1.500 millones se destinarán a jubilaciones. El presidente también apuntó que el proyecto prevé elevar el piso de 6 jubilaciones a 8, lo que equivale a 164.568 pesos, y además se flexibilizarán los requisitos para acceder a esta deducción, evitando que por un peso de ingresos en una caja de ahorro o por un plazo fijo se pierda este beneficio. Quieren emitir dictamen esta semana para el proyecto de ganancias. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por Carlos Herer y Vanessa Siley, desarrollarán esta semana la última etapa del debate del proyecto con modificaciones al impuesto a las ganancias. En efecto, se especula que, tal como indica el cronograma original, se pueda firmar dictamen para llevarlo al recinto de la Cámara Baja en los próximos días. Se realizó la presentación del programa Perspectiva de Género para Legislar. Fue impulsado por la Dirección de Extensión Legislativa, dependiente de la Dirección General de Igualdad, y está dirigido a todos los honorables consejos deliberantes del país. Participaron de la presentación Gisela Manero, directora general de Igualdad, y Eugenia Giotto, directora de Extensión Legislativa en cuestiones de mujeres y disidencias de igualdad. Y el presidente de la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, Sergio Massa, esta tarde se pronunció al respecto de este proyecto que busca modificar el piso no imponible de impuesto a las ganancias que presentó él mismo el 8 de febrero y publicó en su cuenta de Twitter algunos tweets que, desarrolló en un hilo que vamos a estar viendo ahora en estas placas. El primer tweet que el presidente publicó se refirió también al porcentaje de trabajadores y trabajadoras que estarían exentos de pagar el impuesto a las ganancias. Puso exactamente la nueva ley de ganancias que eleva el piso a 150.000 pesos y hace que dejen de pagar el impuesto 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras. Es un gran alivio fiscal también para los jubilados y jubiladas, y aquí directamente abrió el hilo para poder seguir explicando todo lo que atañe a, el gran porcentaje de la población argentina. Hablamos de jubilados y jubiladas, y puso que este nuevo piso, que del total de 6,9 millones de jubilados que tenemos en el país, solamente 30.000, estamos hablando del 0,4%, estarían pagando ganancias, continuarían pagando ganancias si es que este proyecto se aprueba. Y esto es muy importante porque obviamente es dinero que se va a volcar al consumo interno, alegó el presidente, haciendo mover así la economía. Obviamente este proyecto de modificación de ganancias estaría acompañado con los demás proyectos que buscan reactivar la economía para este 2021, obviamente un año electoral. Siguió entonces desarrollando este hilo de tweets y agregó que el proyecto prevé elevar el piso de 6 a 8 jubilaciones. Esto equivale a 164.568 pesos, como bien adelantábamos en los títulos, y además se flexibilizan los requisitos para acceder a esta deducción, evitando que por un peso de ingresos, porque había, gente que claramente estaba pagando ganancias por solamente este pequeño monto, por un peso de ingresos en una caja de ahorro o por un plazo fijo se pierda el beneficio. Esto también estaría contemplado en el proyecto que él mismo presentó el 8 de febrero. Último tuit, entonces, de los 4 que publicó el presidente el día de hoy. Hablamos de los 10.000 millones de devolución en abril. Falta un poco más de un mes. 1.500 millones se destinarán a jubilaciones. Esto es muy importante.
claramente para este rango etario, ¿no? Para este sector de la población que se va a ver beneficiado. Y con la modificación, 200.000 jubilados y jubiladas dejarán de pagar ganancias, de los cuales 130.000 son de ANSES, de la administración, y 70.000, bueno, pertenecen y corresponden a cajas provisionales. Esto fue lo que dijo en la tarde del día de hoy el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Bueno, Sofi, muy claro el hilo que abrió el presidente de la Cámara Baja en Twitter para explicar el proyecto de ganancias. Y la pregunta ahora es ¿cuándo habría dictamen? Es un proyecto presentado por el oficialismo y que se busca aprobar en el corto plazo porque lo que busca es justamente aliviar el impacto en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, la pregunta ¿de cuándo tendría dictamen? ¿Quién habló al respecto? El diputado Carnaghi se refirió a este tema, el diputado de Frente de Todos por Neuquén, quien dijo que seguramente el jueves se podría llegar a un dictamen para ya la semana próxima poder tratarlo en el recinto. Y lo que dijo fue lo siguiente. Todavía la fecha no está, no la tengo. En principio se pensaba en esta semana, pero por lo que entiendo el dictamen va a estar para el jueves, así que es posible que sea la otra semana el tratamiento de ganancias, pero esto no tengo una confirmación oficial. Como ustedes saben, se hicieron 3 reuniones informativas la semana pasada y esta semana se van a hacer las reuniones de las comisiones para sacar despacho. Así que bueno, estamos a la espera de esa fecha. Lo importante es que lo que se defina va a ser retroactivo al 1 de enero, con lo cual el beneficio va a ser a partir del 1 de enero y se va a reintegrar a aquellos que ya hayan pagado ganancias, que es un tema que se viene planteando desde hace tiempo. Es claro que había que modificarlo, había sido una promesa de campaña del gobierno anterior que no se cumplió. No solo no se cumplió, sino que hubo mayor porcentaje en términos de trabajadores y jubilados que fueron comprendidos en este impuesto, y esta reforma va a bajar de este 25% de los que se tributan ganancia aproximadamente al 10%, que fue como inicialmente se pensó este tributo. Así que, bueno, creo que hay consenso, hay algunas diferencias, pero hay consenso y bueno, se va a definir de última el despacho durante esta semana en los trabajos de comisión. Bueno, y después de escuchar al diputado Guillermo Carnaghi aquí en DTV, sumamos a todas las voces de diputados y diputadas que forman esta Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. Y respecto al tema de impuestos a las ganancias, también se pronunció el diputado por la provincia de La Rioja, Enrique Saad, y dijo que este es un proyecto que debe ser apoyado por todos los sectores porque finalmente va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras argentinas. Lo escuchamos. Sí, en líneas generales compartimos, no solo yo, sino desde Juntos por el Cambio. Entendemos que suma, que sirve, aún no siendo lo ideal. Nosotros hicimos, el equipo técnico nuestro, los economistas hicieron alguna propuesta de incluir a los jubilados, bueno, una serie de cuestiones. Inclusive también pedimos la exención del pago de impuestos a las fuerzas de seguridad, ¿no? No son grandes cosas ni grandes diferencias, tampoco es lo ideal, pero yo creo que la realidad hace que tengamos que apoyar esto y que si esto sale lo antes posible, mucho mejor, por supuesto, porque traería alivio. Y después de integrar a los autónomos también es muy importante de aumentar el piso, ¿no? Y quien se refirió también desde la oposición al tema de la modificación del proyecto del impuesto a las ganancias es el diputado de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, que habló justamente de que acompañan el proyecto y siempre también es bueno hacer una baja en lo que sería la presión impositiva. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado. Siempre es bueno bajar impuestos, sobre todo en un país donde hay 177 impuestos, y que este gobierno subió 14 impuestos. Yo creo que es bueno porque uno alivia la presión tributaria. Pensemos que la presión tributaria nuestra es el doble de la de Brasil, 10 veces más que la de Chile y Uruguay y 20 veces más que la de Paraguay. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos diciendo, escucho por ahí, dicen genial, vamos a destinar esto que
va a ser un beneficio, un plus que va a recibir el trabajador, y en buena hora. El impuesto a las ganancias, que se creó allá por el año 30 y pico, va a cumplir un siglo, era un impuesto que era transitorio, es un impuesto al trabajo. Uno ya paga impuestos de toda índole, este es un impuesto al trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, se vuelca al consumo. ¿Y qué es lo que se vuelca al consumo? Esa plata va a generar una mayor demanda de bienes y servicios y no va a haber oferta, porque el otro segmento de la ecuación económica, la ecuación productiva, no se va a dar. ¿Saben por qué? Porque no hay inversión. ¿Y cómo va a haber inversión en un país que somete a la gente a una presión tributaria feroz? Porque, ojo, lo que sacamos de acá lo vamos a meter en el impuesto a las empresas. ¿Quién va a venir a invertir en Argentina? Bueno, claramente muchas posiciones respecto a esto que es claramente el tema de la agenda parlamentaria, la modificación del impuesto a las ganancias, y seguimos sumando voces, seguimos sumando posturas, y es momento de escuchar a Atilio Benedetti de la UCR por la provincia de Entre Ríos, que se refirió a varias aristas que tiene presente la modificación del impuesto a las ganancias y en definitiva dijo estar de acuerdo, pero mejor escuchamos al diputado. El ministro Guzmán, ahora que ha descubierto que no es ni derecha ni de izquierda, lo del equilibrio fiscal, está tratando de resolver ajustando a muchos sectores de la economía y fundamentalmente ajustando a los sectores que generan trabajo. Ahora tenemos un proyecto para volver a aumentar las alícuotas de ganancias sobre las empresas. Sí. Y la verdad que vamos en un campeonato de aumento de impuestos desde que asumió el gobierno de Fernández, que no se condice con el momento difícil que le ha tocado gobernar, que es el momento de pandemia también. Parece que el sector privado no tuviera problemas. La verdad que es una cosa insólita. Parece que los problemas fueran solamente del Estado. Así que, por eso, bueno, en medio de eso aparece el proyecto de Massa, de aliviar a las personas que ganan hasta 150.000 pesos. Nosotros estamos de acuerdo, pero es un sector nada más. Yo digo, una golondrina no hace verano en el medio de este invierno de impuestos que tiene el país. Así que, bueno, nosotros esperábamos realmente estos anuncios del gobierno de una reforma fiscal integral donde se pudieran poner en consideración todos los sectores. Bueno, lamentablemente esto no ha llegado. Y vamos parches, arreglos, marketinero, rebaja de impuestos a las personas humanas, que está bien, vuelvo a decir, pero que no resuelve los problemas de una Argentina que tiene que ser armónica, que tiene que tener en cuenta el equilibrio fiscal y que tiene que tener en cuenta el normal desarrollo de todas las actividades. Y estamos escuchando diferentes voces, también hay voces femeninas. Estuvo hablando la diputada Estela Hernández de Frente de Todos por Chubut, y lo que se refirió en sus declaraciones fue que hay que resaltar la intención del gobierno de bajar el impuesto a las ganancias, es decir, de que menos personas paguen el impuesto a las ganancias. Recordemos que en el proyecto se beneficiarían más de 1.200.000 trabajadores que dejarían de pagar este impuesto para poder aplicarlo en el consumo. Lo que dijo la diputada Estela Hernández fue lo siguiente. En las últimas reuniones se han dado justamente algunos cuestionamientos al respecto y bueno, todavía no está cerrado el punto. Yo creo que lo importante a resaltar en este tema es la intención del gobierno nacional a través de este proyecto de poder permitir que muchas menos personas estén pagando ganancias. Justamente si más de 2 millones de personas van a estar dejando de pagar ganancias, jubilados y jubiladas que también van a pasar por este tema. Y por supuesto el tema de los detalles y las cuestiones de fondo se están discutiendo. Hemos tenido reuniones, por ejemplo, los diputados y diputadas de las zonas patagónicas, justamente por el tema que se planteaba del 22% que podía llegar a afectar a las zonas patagónicas, que sabemos que esto no va a pasar, nunca estuvo en discusión que pasara, pero bueno, muchos sectores hacían eco de esto, que podía llegar a ocurrir, de que este 22% estuviera en cuestionamiento.
esto no va a pasar, ya lo dijo el diputado Heller, ya se trató en estas reuniones, y también tuvimos reuniones al respecto de sindicalistas, de diputados y diputadas que representan a sectores sindicalistas, justamente para tratar de proteger todas estas cuestiones en detalles. En esta semana creo que se van a dar algunas reuniones que van a ser claves. Y ahí escuchábamos entonces a la voz femenina, Estela Fernández, la diputada, que se refería al impuesto de las ganancias. Claramente el tema de agenda parlamentaria, no solo aquí en DTV, el periodismo en el Congreso, por supuesto, sino también encabezando las portadas de todos los diarios a lo largo y a lo ancho de nuestra República Argentina. Y el debate que se viene, además de esto que hablamos vastamente, que es la modificación del impuesto de las ganancias para los trabajadores y trabajadoras, y además de los jubilados, el debate que se viene también atañe a las empresas, ¿no? Porque para cubrir ese bache fiscal, lo que se busca son, nuevas alícuotas, nuevas modificaciones en el impuesto a las ganancias que tributan las empresas. Y en estas siguientes placas vamos a ver los puntos más importantes que plantea este proyecto. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una distinción de lo que fue la última reforma del impuesto a las ganancias, que fue sancionada en el 2017 durante el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, que, proponía una reducción gradual de la alícuota de impuesto a las ganancias del 35 al 25% para todas las empresas. ¿Qué propone esta nueva modificación entonces? Es que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional plantea una nueva escala progresiva, esto es muy importante, una nueva escala progresiva que garantizará fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, profundizando la progresividad del tributo. Marca una clara diferencia con la última modificación del 2017. Continuamos entonces con esta nueva escala progresiva que se plantea para las empresas en esta modificación del impuesto a las ganancias. En primer lugar, siempre hablamos de ganancias netas, ¿no? Ganancias netas imponibles de hasta 1.300.000 pesos. Las empresas, las pymes que tributen este monto, van a estar aportando una alícuota del 25%. Seguimos escalando entonces con los porcentajes que tributan las pymes. Hablamos ganancias netas imponibles de entre 1.300.000 pesos y 2.600.000 pesos, que estarían aportando entonces una alícuota del 30%. Y por último, el monto más amplio, más elevado, hablamos de 2.600.000 pesos. De ahí en adelante estarían aportando una alícuota del 35%, ganancias netas imponibles. Lo que dicen los empresarios y lo que dice la oposición también por el momento, la oposición por su parte ya se había adelantado que no va a acompañar este proyecto de modificación para las empresas, y además los empresarios por su parte están presionando para que este piso se eleve, ¿no? Que 2.600.000 pesos realmente es muy ajustado a lo que, porque estamos hablando de un tributo anual, ¿no? A lo que estarían tributando anualmente. Última placa entonces para hablar de esta modificación del impuesto a las ganancias. Este esquema permite reducir el impuesto que pagarán las pequeñas empresas y mantenerlo para las medianas en el segundo tramo, ¿no? Y por último, solo se aumentará para las empresas más grandes. Esto es lo que proponen para la modificación del impuesto a las ganancias respecto a las empresas para poder cubrir este bache fiscal que estarían exentos de pagar más de 1.267.000 trabajadores y trabajadoras argentinos. Seguimos con más información, May. Te cuento, Sofi, que desde Frente de Todos por Santa Fe, Josefina González, se expresó también respecto a la modificación del impuesto a las ganancias y dijo que en este momento del país es necesaria la solidaridad de los que más tienen. También se refirió a otro tema porque habló del protocolo de presencialidad para tener dictamen en la Cámara Baja, y lo que dijo fue que hay muchas personas que pertenecen a los grupos de riesgo y que se tienen que cuidar. Y lo que dijo precisamente fue lo siguiente. El impuesto a las ganancias es algo que, de por sí el nombre ya es complicado y es bastante tedioso explicar por qué es ganancia un sueldo o una jubilación. Pero también es verdad que en este momento el país necesita de la solidaridad de los que más tienen, es así. Uh-huh. Y ojalá pudiéramos no necesitar que los que más tienen pongan, pero lamentablemente este país quedó muy mal después del gobierno anterior, con unas deudas impresionantes y unos saldos sociales que no tengo que decírselos a ustedes.
yo sé que no soy la única con la que hablan y saben que las provincias están pasando y la gente está pasando por necesidades muy básicas y eso hay que resolverlo como Estado. El Estado tiene que estar ahí y bueno, lamentablemente yo aspiro a que sea una ley, o sea, un impuesto que paulatinamente vaya perdiendo actualidad y necesidad, pero la verdad es que hay que estudiar bien los números y ver cómo y cuándo ir resolviendo estas cosas para que no sea injusto este impuesto como por ahí puede llegar a ser para mucha gente. Yo creo que estamos en un momento que es muy complicado, donde nos tenemos que cuidar todos. Creo que hay muchos diputados y diputadas que tenemos problemas y que somos parte de los grupos de riesgo, ya sea por edad, ya sea por enfermedades, ya sea por lo que sea. Es muy importante que nos cuidemos, no solo por nosotros, sino porque también ir y volver a Capital, depende de dónde estamos, podemos ser un foco de contagio para nuestros lugares. Por supuesto. En mi caso, puntualmente, el Rosario tiene su propio contagio comunitario, pero los diputados y diputadas van de todo el país y hay un montón de lugares que tal vez el único contacto que tengan con el virus es a partir del diputado que está viviendo en el lugar o de la diputada. Es muy importante cuidarnos, pero también tenemos que cumplir nuestra función. Me parece que tener la voluntad de resolverlo sería mejor que pedir la palabra en el recinto y decir que juramos con gloria a morir, diciendo que tenemos que morirnos todos para poder cumplir nuestra función. Seguimos hablando de ganancias y sumamos voces a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Por eso, este es el momento de presentar al diputado Gustavo Mena de la UCR por la provincia de Chubut, que se refirió también a la situación particular que está atravesando la Patagonia en estos momentos. Lo escuchamos. Ni bien entró el proyecto de ley, hicimos la observación por escrito, la ratificamos después ante una contestación del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que no nos conformó, pero bueno, finalmente hemos logrado que se acepte nuestra observación y que se introduzca un artículo o un párrafo que deje a salvo la deducción especial que se toma en Patagonia, que es un 22% más alta que en el resto del país, porque acá los salarios son más altos, tiene un adicional. Entonces, si no subsistiera ese diferencial, se licuaría lo que sea que termine siendo este proyecto de ley, ¿no? Después, bueno, nuestro bloque o nuestro interbloque ha planteado algunas otras cosas, ha planteado trabajar sobre el mínimo no imponible, no sobre las deducciones. Esto es un tema muy técnico, pero para simplificarlo a lo que apunta es que al trabajar sobre un mínimo no imponible se preserva esta liberación del impuesto de 1.200.000 trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, se lo preserva de lo que pueden ser las paritarias y otros aumentos que probablemente hoy salen de la tributación con este proyecto, pero dentro de unos meses vuelven a entrar, porque además la actualización de ese mecanismo, de estos valores, de los 150.000 pesos que plantea el proyecto, es por RIPTE, no es por IPC. Entonces, tal vez es más razonable trabajar sobre el mínimo no imponible porque eso además permite rehacer la escala, recuperar lo que es la progresividad del impuesto a las ganancias. Hoy, como se le han ido poniendo parches, de los cuales todos somos responsables, esto también lo quiero decir, lo que termina pasando es que el impuesto a las ganancias termina siendo un impuesto no progresivo, sino que enseguida te castiga con la alícuota más alta, la del 35%. Y la otra cuestión es también que se tenga en cuenta los autónomos, porque la cuarta categoría del impuesto a las ganancias son los trabajadores, pero también son los autónomos. Y los autónomos tienen los mismos problemas, los profesionales independientes, abogados, contadores, médicos, personas que tienen un oficio que como facturan más que un monotributista no están en el monotributo. Bueno, toda esa situación también estamos pidiendo que sea atendida. Bueno, en épocas de pandemia, la Cámara Baja viene funcionando de forma mixta, con presencialidad y de forma remota de algunos diputados y diputadas. Quien se refirió al protocolo de presencialidad, teniendo en vista lo que sería la primera comisión que trataría el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, fue el diputado Mena, que dijo lo siguiente. Yo pienso que deben tener un problema en el bloque del oficialismo, porque son los que tienen mayoría y son los que no convocaron a extraordinarias, o sea, hubo un decreto
decreto de convocatorias extraordinarias y, sin embargo, se hizo una sola sesión después de arrancado el año y no hubo tratamiento de todos los temas que planteó el presidente, entre ellos este de ganancias, ¿no? Sí. Así que yo creo que tiene que hacer un ejercicio introspectivo la diputada y buscar el problema en el bloque del oficialismo. De nuestra parte, nunca ha habido problema para renovar el protocolo en la medida que se hiciera bajo pautas claras y por lo que sé, lo que nos ha transmitido nuestro presidente de bloque, recién la semana pasada fueron convocados los presidentes de bloque justamente para acordar la prórroga de nosotros y más con este proyecto de ley. Tenemos toda la disposición de tratarlo porque va a constituir un alivio fiscal importante ante esta inflación que el gobierno evidentemente no puede dominar, que ya pronostica que por lo menos vamos a duplicar el dibujo del 29% de inflación anual del presupuesto. Me parece que urge tratar estos proyectos de ley porque si no, el impuesto a las ganancias se va a seguir comiendo cada vez más salario. Con respecto a la modificación del proyecto del impuesto a las ganancias, vamos a ver también lo que dijo la oposición y lo vamos a ver en placas porque ellos también tienen pedidos. Acá, los pedidos del interbloque de Juntos por el Cambio, la modificación a ganancias. Estamos hablando del primer punto, que es reemplazar la deducción especial para trabajadores que cobran 150.000 pesos mensuales brutos por un aumento del mínimo no imponible hasta 513.000 con una actualización por el IPC, una actualización que sería semestral por el IPC. El otro punto que también tienen para modificaciones a las ganancias desde Juntos por el Cambio es llevar la deducción de autónomos a 2 veces el mínimo no imponible. Hoy en día es de a 1 vez. Lo quieren modificar a 2 veces. Y vamos a ir a la siguiente placa para las modificaciones de ganancias que propone Juntos por el Cambio. Hablan también de derogar la deducción especial para jubilados y pensionados para reemplazarla por una exención a las jubilaciones, pensiones y retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en lo que es el trabajo personal. El otro punto, vamos a ir más abajo, sería reemplazar el índice RIPTE de actualización de escalas y deducciones por una actualización semestral por IPC para evitar la rápida licuación de los topes y sumas contenidas en la ley. Vamos a ir a la tercera placa con los pedidos, las propuestas de Juntos por el Cambio, que serían también realizar ajustes en deducciones para personas humanas y exenciones del impuesto. Esas son las propuestas de Juntos por el Cambio para la modificación del proyecto de impuestos a las ganancias. Sofi, tengo entendido que tenemos más voces. Exactamente, tenemos más voces y como bien lo estabas explicando, Maggie, las placas que quedó muy claro, seguimos hablando de las propuestas de la oposición en este proyecto que en principio van a acompañar, pero claramente están poniendo sus argumentos sobre la mesa. Es el momento de escuchar al diputado Martín Verón Garay de la UCR por la provincia de La Pampa, que se refirió también al proyecto de modificación del impuesto a las ganancias y además habló sobre el protocolo de cara entonces al comienzo de la sesión para que finalmente se trate este proyecto. Lo escuchamos. Es un tema que en líneas generales me produce sensaciones encontradas. Porque por un lado está lo que se presenta como una posibilidad concreta, que es este proyecto que presentó Massa. No hay duda de que mejora las condiciones en términos de justicia tributaria, porque saca del impuesto a muchos trabajadores y a muchos jubilados que hoy lo están pagando. Ahora, por otro lado, están mis íntimas convicciones que me dicen que los sueldos de los trabajadores, los saberes jubilatorios y las pensiones no tienen que tributar ganancias. Digamos, esto que digo, obviamente, viene a contramano de lo que vienen exigiendo las leyes impositivas desde hace muchísimos años. Pero ni siquiera los salarios más altos. No nos olvidemos que toda esa historia empezó con que pagaban ganancias los sueldos de los empleados que tenían las jerarquías más altas. Claro. Y después empezó a crecer la cantidad de trabajadores que lo empezaron a pagar. Ahora, a mí me parece claro que la ganancia es el beneficio económico que aparece cuando hay un capital invertido o que surge de la diferencia entre los ingresos de una empresa y lo que son sus cargas de producción, la venta de bienes y servicios. En cambio, el salario, el sueldo de un trabajador es el pago que recibe en forma periódica, que lo recibe de manos de su empleador,
a cambio que trabaje un tiempo determinado. Es decir, mientras uno de los factores de producción, que viene a ser el capital, se retribuye con la ganancia, el otro de los factores, que es el trabajo, se retribuye con el salario. Me parece claro que tenemos que en algún momento hay que avanzar por ese camino, el país tiene que avanzar por ese camino, hay que empezar a transitarlo, pero bueno, hoy tenemos otra discusión que es, como recién lo decía, la posible, que es el proyecto de Massa. Lo que me han dicho es que se extendería por 30 o 35 días más la posibilidad de combinar la virtualidad con la presencialidad. No tengo mucha más información al respecto, creo que no cambia sustancialmente el régimen que hoy está en vigencia. Esta es una cuestión que se conversa entre las autoridades de los distintos bloques y las autoridades de la Cámara, y se busca llegar a un punto de encuentro. Estás viendo DTV, el resumen. Vamos a ir a un corte, pero no te vayas. Enseguida volvemos con más información y más miradas. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es DTV Entrevistas. Mis padres eran, como mis abuelos, eran trabajadores del campo, como solemos decir, chacareros, laburantes del campo. Mi madre, para que tuviéramos oportunidad de estudiar, se mudó, mientras mi papá se quedó trabajando en el campo, se mudó a la ciudad de Rufino. Deseo que la clase política, nosotros, podamos saltar esta grieta, estas antinomias. DTV Entrevistas, sábado 21 a 30 horas, por DTV, el periodismo en el Congreso. Diputados Argentina. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es DTV, segunda edición. El Día Internacional de la Mujer no se ha visto como un día de festejos, de halagos, sino como un día de conmemoración de las luchas. Creo que el movimiento feminista es el dato político más importante en muchos tiempos. Trabajar el día después con quien fue víctima lleva un poco más de tiempo, inclusive su inclusión en el mercado laboral. A mí me ha pasado encontrarme con mujeres que desde que se casaron hasta que se lograron separar no hicieron ni siquiera un curso de oficio. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género.
el reclamo a una reforma judicial como una de las demandas concretas, pero una impugnación más de fondo a las violencias machistas y la impunidad que la justicia repite una y otra vez frente a estos incrementos de femicidios. Creo que esa contaminación de feminismo en los distintos niveles de gobierno siempre es auspicioso, y especialmente cuando quienes están en el Estado son militantes feministas, ¿no? Punto Género, domingo, 20 horas, por DTV, el periodismo en el Congreso. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos entonces con DTV, el resumen. Y aquí hablamos de todo. Hablamos de la modificación del impuesto a las ganancias, hablamos de la reforma judicial, hablamos de tarifas, hablamos de biodiesel y también hablamos con los periodistas parlamentarios de la casa, de esta gran familia. Por eso, del otro lado ya nos está escuchando Melissa Jofré, que la pueden ver en las tardes, ¿no? Aquí en esta continuidad informativa. Meli, ¿cómo estás? Muy buena jornada para vos. Y ya te esbozo la primera pregunta, que es de lo que estuvimos hablando durante todo este primer bloque. Hablamos de la modificación del impuesto de las ganancias. ¿Cómo ves que se va a desarrollar la semana que viene? Si es posible que haya o no una sesión. Hola Sofi, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, estamos en estas horas, ¿no? Estimando que el próximo jueves podría haber dictamen del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, que como bien sabés, la semana pasada estuvieron trabajando en reuniones informativas, ¿no? Con invitados de los distintos sectores y incorporando también beneficios a este proyecto impulsado por el oficialismo, que es el primer gran tema del año en la Cámara de Diputados, impulsado nada más y nada menos que por Sergio Massa, encabezado, ¿no? Por el presidente de la Cámara, con el aval de la Casa Rosada, con el respaldo, porque incluso han sido los funcionarios los que han venido a abrir el debate y a defender este proyecto. Así que todo estima que el próximo jueves podría estar el dictamen para la semana próxima llevarlo al recinto. La semana próxima tenemos un feriado en el medio, generalmente no, las sesiones en la Cámara de Diputados son los días miércoles, pero podría estar sesionando la Cámara el día martes. Para esto, obviamente, previo, los bloques tienen que renovar el protocolo de funcionamiento remoto, que también en estas horas se encuentra la negociación en eso. No es necesario quizás convocar a una nueva reunión de labor parlamentaria donde, bueno, se juntan los jefes de los bloques, ¿no? a arreglar estas cuestiones, sino que el protocolo se renovaría en los mismos términos que viene siendo en los últimos meses, ¿no? Esto es mantener una mayoría de diputados presenciales en el recinto y aquellos que estén dentro de los grupos de riesgo o justifiquen, ¿no? Su ausencia, que no puedan estar presentes, estén conectados virtualmente. Así que cuando se termine de firmar, todo es a través de firma digital ahora, ¿no? Sí. Esta pandemia nos ha modernizado y ha modernizado mucho también el trabajo legislativo. Así que cuando se termine de renovar el protocolo, seguramente se llame a reunión, y porque sabemos que también es necesario para que puedan dictaminar, ¿no? Los diputados. Claro. Y obviamente, sí, todos los ojos del país, todas las tapas de los diarios pendientes y en vilo de lo que va a ser, bueno, posiblemente este encuentro. Y le abro el juego también a mi compañera Maya Kersten, que tiene muchas cosas para preguntarte respecto a este tema y también respecto a otros temas que se están barajando allí dentro de la Cámara Baja.
Gracias, Sofi. Meli, ¿cómo estás? Maya Kerjen, aquí quien te habla. Y yo quiero barajar otro tema porque son varios los temas importantes que se vienen tratando en la Cámara Baja. Y tenemos un nombre, tenemos el nombre del diputado Martín Soria como posible ministro de Justicia. Quería saber cómo influiría, ya que bueno, él es vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Penal, cómo influiría su figura en el ministerio con la posible reforma judicial. Bueno, sí, Martín Soria se conoció finalmente, ¿no? Después de tantos días de incertidumbre, era uno de los primeros nombres que había sonado. También había sonado otro diputado nacional, ¿no? Sí. Ramiro Gutiérrez, también del Frente de Todos, pero finalmente el presidente, bueno, se inclinó por Martín Soria. Hay mucha reacción de la oposición en este momento, ¿no? Por esta decisión, sobre todo vinculado a verlo, ¿no? Como un endurecimiento del gobierno respecto a los temas judiciales, que sabemos son altamente criticados por la oposición. Martín Soria se ha caracterizado, ¿no? Por ser un diputado que ha denunciado, ¿no? el funcionamiento de la justicia durante el gobierno de Cambiemos. Tiene una posición bastante firme, ¿no? En cuanto a revisar el trabajo de jueces, de fiscales, sobre todo de Comodoro Pi, ¿no? Y realmente en los últimos días, cuando después el presidente estuvo en la Asamblea Legislativa y él habló de este control cruzado del Poder Judicial, del Congreso hacia el Poder Judicial, Martín Soria había sido uno de los voceros, ¿no? que salió y estuvo de acuerdo con este tema de quizás conformar una comisión especial, bicameral, que pueda, ¿no? Tener audiencias, que pueda también proponer leyes sobre el funcionamiento de la justicia, con lo cual su llegada a la cartera de justicia, ¿no? Lo que hace pensar un poco es que quizás haya más leyes, ¿no? Que tenga que debatir el Congreso, que sean enviadas desde el propio Poder Ejecutivo. No solamente van a exigir que esta reforma judicial que está trabada en la Cámara Baja avance, sino también quizás nuevas iniciativas vinculadas a esto. Meli, respecto a esto último que estabas diciendo, ¿ya sabemos quién podría estar reemplazando al diputado Martín Soria si es que finalmente va a ser el próximo ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Lozardo? Porque se estaban barajando muchos nombres últimamente, pero a ciencia cierta no se sabe quién va a ocupar su banca. Sabemos, vos que sos una periodista parlamentaria muy experimentada y que tenés la última información respecto a esto. Sí, bueno, Martín Soria, recordemos, fue intendente, ¿no? de General Roca, hoy por hoy lo de su hermana María Emilia Soria, quien también fue diputada nacional, y Soria asumió en diciembre de 2019, con lo cual cuando se confeccionó esa lista, ¿no? ya estaba votada la ley de paridad de género, entonces asumiría, ¿no? su reemplazo sería un varón. Y en este caso es el varón que figuraba tercero en esa nómina, que se llama, ya te digo, Pedro Dantas. Es un hombre que proviene de la ciudad de Cipolletti y bueno, también es un hombre de la Cámpora, así que ese sería el reemplazo de Soria en la Cámara Baja, si finalmente es quien asume como ministro, que todo indica que sí, que está confirmado. Meli, ¿cómo estás? Bueno, quería hacerte una segunda pregunta, que era ¿cómo se estarían conformando los bloques en cuanto a la cuestión de género? Bueno, el Frente de Todos, cuando asumió en su momento la diputada Claudia Bernaza, alcanzó la paridad. Así que, por ejemplo, tenemos el Frente de Todos, que es un bloque muy parejo, e incluso con este reemplazo se mantiene, ¿no? la misma proporción. Así que, bueno, la otra vez sí, se fue una mujer, se fue la diputada Magdalena Sierra del Frente de Todos y asumió un varón. Así que, bueno, ahí más o menos, quizás ahora hay un varón arriba y una mujer abajo, pero sí tiene bastante paridad.
Meli, realmente nos encanta tenerte en el piso, nos desasnás con toda esta información muy fresca, muy baja, ¿no? Que llevamos, bueno, a la mesa de todos los argentinos y argentinas para que se entienda los temas que se están tratando aquí en la Cámara de Diputados. Y una última pregunta ya para finalizar, de cara a lo que será la sesión, mitad presencial, mitad virtual, o bueno, veremos de lo que será el protocolo para la sesión para tratar el impuesto a las ganancias. ¿Sabés si además se va a tratar algún otro proyecto? ¿Está en vista de que esto suceda? Bueno, junto al proyecto de impuesto a las ganancias, ¿no? Está en paralelo el proyecto sobre monotributo, ¿no? Para regular un poco lo que es el paso de los monotributistas, de los pequeños contribuyentes al régimen general, que prevé una serie de incentivos, ¿no? Para regularizar un poco esta situación que cuando estuvo en el plenario de comisiones, Mercedes Marcó de Pont, ¿no? La titular de la AFIP, dijo que este régimen, ¿no? Se había convertido un poco irregular, ¿no? Para el tema del ocultamiento de ingresos. Entonces, el tema del monotributo está, hasta el momento se trató en conjunto, con lo cual se prevé que será también el otro proyecto que va a llevarse a la sesión. El que todavía no se va a llevar a sesión va a ser el proyecto que se conoció sobre el impuesto a las ganancias, no a las empresas, que ustedes muy bien explicaban, ¿no? Hace un ratito. Si bien ese proyecto no va de la mano junto al que está ahora en debate, sí despertó también más reacciones todavía de la oposición. Luciano Laspina, referente de Juntos por el Cambio, ha salido a decir justamente hoy que ese proyecto nos lleva hacia Venezuela, así que ahí se viene una discusión bastante acalorada y difícil, pero va a estar separado, ¿sí? Separado del que se estima que sea para beneficiar a aquellos trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos. En general, la oposición va a acompañar. Hoy también hubo algunas propuestas ahí de consenso federal para incorporar a la iniciativa, sobre todo para beneficiar a aquellos trabajadores que cobran menos, ¿no? De 150.000 pesos, y para que se les pueda aumentar en un 50% las asignaciones familiares, ya que no van a estar alcanzados, ¿no? Por estos nuevos beneficios. La oposición, como te digo, va a acompañar en general, pero sí en particular seguramente va a proponer todas las modificaciones que está planteando, pero seguramente va a ser por amplia mayoría la votación de este proyecto, y por unanimidad no descartamos tampoco, por supuesto. Bueno, esperaremos entonces a los votos dentro del recinto y obviamente estaremos cubriendo bien de cerca todo lo que va a ser este tratamiento. Melissa Jofré, diputada, periodista, parlamentaria de la casa, ha sido un placer tenerte aquí en DTV El Resumen y esperamos obviamente un próximo contacto para que nos sigas contando así tan fácil todos estos temas que se están tratando ahora en la Cámara Baja del Congreso. Muchas gracias por este contacto, Meli. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un beso. Hasta luego, y nosotros seguimos con mucha más información y es el momento de presentar al diputado nacional Nicolás del Caño, que estuvo aquí en el piso en el programa Mundo Villa, que sale todos los domingos a las 20:30, un excelente plan de fin de semana, y tenemos un adelanto de lo que dijo Nicolás del Caño, lo escuchamos. A mí me parece que hay que distinguir el esfuerzo o el trabajo de muchas compañeras o compañeros que forman parte de diversos comedores, merenderos, organizaciones sociales, de la política que llevan adelante los gobiernos, ¿no? Porque ahí vos ves esa completa asimetría, es decir, por un lado vos tenés la militancia que ha hecho un gran esfuerzo, gente que ha puesto un esfuerzo, cantidad de horas enormes, etcétera, y por otro lado tenés los gobiernos que han llevado adelante políticas de ajuste muy fuertes, ¿no? O sea, yo creo que ahí se ve claramente ese contraste, ¿no? Entre ese esfuerzo, esa militancia y que tenés que hacer malabares para poder contener toda esa situación, ¿no? Con muy pocos recursos, y por otro lado, bueno, las políticas de los gobiernos, como te decía,
fíjate que el gobierno nacional eliminó el IFE, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas personas, sobre todo trabajadoras y trabajadores que tienen empleos precarios o no registrados, como se dice, y que se quedaron sin ningún tipo de ingreso durante la pandemia. Eso, por un lado, me parece que marca mucho cómo se ha vivido la situación para los sectores más vulnerables. Por otro lado, el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, ha habido, si bien un congelamiento, que ahora, dicho sea de paso, terminó el congelamiento de los alquileres, y se van a permitir los desalojos, algo realmente muy grave, porque hay muchas personas que se calcula que son realmente cientos de miles de personas que tienen deudas y que tienen instancias que pueden llevar a un desalojo por parte, digamos, de instancias judiciales, y que han tenido esta situación que estamos hablando, ¿no? O sea, si había en una familia 2 personas, sostenes de hogar, que tenían empleos precarios, no registrados, y recibían, uno solo podía recibir el IFE. Entonces digo, acá hay una situación realmente grave, se fue acumulando. Supongamos que, porque la realidad también marca, y son datos inclusive oficiales, que a medida que se fue reabriendo, digamos, la cuarentena y demás, hay trabajadores que tenían empleos formales que volvieron a trabajar, y otros que volvieron a poder hacer algunas changas, pero no en los niveles, digamos, de recuperación están muy por detrás de lo que era previo a la pandemia, ¿no? Entonces esa situación hace que vos tengas una enorme cantidad de desocupados de la pandemia, no solamente los que ya estaban de hace tiempo, ni hablar de los empleos precarios, pero vamos a algo tan elemental como no tener ningún tipo de ingreso. Entonces esa situación realmente la vemos muy, muy preocupante, y por eso nosotros propusimos un proyecto en el comienzo de la pandemia que planteaba un IFE de 30.000 pesos mensuales por persona. Y ahí lo teníamos entonces al diputado nacional Nicolás del Caño junto a Joaquín Ramos, el conductor de Mundo Villa, que sale todos los domingos a las 20:30, que realizan un enfoque social, ¿no?, de todos los barrios de emergencia y las necesidades de los barrios populares. Nicolás del Caño, que estaba en el piso de su casa, ¿no? Bueno, comunicándose vía Zoom con todas las facilidades que nos trae la tecnología. Realmente un planazo para ver Mundo Villa a las 20:30 todos los domingos. Y continuamos con toda la información parlamentaria, porque dentro del Palacio hubo mucha actividad y estuvimos allí cubriendo de cara a cara, ¿no?, lo que estaba sucediendo dentro del Salón Delia Parodi. Se realizó la presentación del programa de Legislar con Perspectiva de Género. Maggie, estuviste ahí, ¿no? Así es, Sofi. Hoy estuvimos cubriendo lo que fue la presentación de este programa de Legislar con Perspectiva de Género. Es decir, Perspectiva de Género para Legislar era el título del programa que promueve la Dirección de Extensión Legislativa, que pertenece a la Dirección General de Igualdad. El objetivo era hablar con los consejos deliberantes de todo el país. En esta ocasión participaron, Sofi, 36 consejos deliberantes. El objetivo de este programa justamente es capacitar y brindar herramientas en cuestiones de diversidad sexual. Quien habló al respecto fue Gisela Manero, que es la directora general de Igualdad, y lo que dijo fue lo siguiente. Hoy hacemos la presentación del programa Perspectiva de Género para Legislar, que, como bien vos decías, es un programa que impulsamos desde la Dirección de Extensión Legislativa de la Dirección General de Igualdad, y es un programa que lo que hacemos es promover capacitación y sensibilización en género y diversidad sexual a todas las personas que integran los consejos deliberantes. Lo que nosotros acercamos es un programa de capacitación que va haciendo todo un recorrido por marco teórico en relación a la temática, pero para que estos concejales y concejalas en cada territorio, entendiendo el rol clave que tienen, ¿no?, tan cerca de los vecinos y las vecinas, de que puedan legislar con perspectiva de género, que puedan...
Bueno, ahí la teníamos entonces a la directora Gisela Manero de todo lo que fue el programa, la presentación de Legislar bajo perspectiva de género. Y hemos llegado al final de este programa, al final de DTV, el resumen. May, ha sido un placer trabajar con vos durante esta hora de síntesis. Sofi, un placer compartir este programa con vos, pero bueno, no es el final porque mañana seguimos con más información parlamentaria y el resumen de todas las noticias del día. ¿No es así, Sofi? Exactamente, entonces los esperamos como siempre al final de esta programación de DTV, el periodismo en el Congreso, siempre acá en DTV, el resumen. Muchas gracias por estar del otro lado y nos encontramos mañana. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro.